La soberanía de Dios sobre las naciones. El hecho de que Dios es soberano sobre nuestros gobernantes no siempre es evidente. Cuando vemos sus decisiones, cuando vemos sus acciones desde nuestro punto de vista humano, pareciera que hay alguien que no está controlándolo o que Dios no está en control de esto. Los funcionarios gubernamentales y cuerpos legislativos realizan en gran parte su trabajo muy lejos de cualquier deseo en muchas ocasiones de cumplir la voluntad de Dios. Y esto lo podemos ver ampliamente en la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, César Augusto promulgó un decreto ordenando efectuar un censo, lo cual hizo que José, el padre de Jesús y María, tuvieran que irse a Belén para registrarse, justo en el momento en el que el Mesías nacería, cumpliéndose así la profecía que tú puedes leer en Miqueas 5:2 acerca de esto. En realidad, César no pretendió ser un instrumento para cumplir alguna profecía acerca de que Jesús vendría, pero eso fue exactamente lo que sucedió. Mateo registra varios ejemplos en los primeros años de la vida de Jesús donde la acción gubernamental lo afectó directamente. En cada uno de ellos hace la observación de que a través de esas acciones se cumplieron ciertas profecías. Por ejemplo, tú puedes leer cuando tengas tiempo Mateo capítulo 2 versículos 14 al 15, 17 al 18 y 21 al 23 de Mateo 2. Ahora, en cada caso, las personas se involucraron libremente haciendo lo que querían, aunque todos obraron exactamente como Dios lo había planeado. Y en la oración de hecho de los apóstoles, que tú puedes leer conmigo, si quieres vamos a leer juntos Hechos capítulo 2, ellos nos dicen algo acerca de la muerte de Jesús. Vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 27 al 28. Dice lo siguiente: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es obvio que Herodes, Pilato y los líderes judíos hicieron exactamente lo que quisieron. Sin embargo, obraron como Dios había planeado que lo hicieran. Lo que Salomón dice en Proverbios capítulo 16 versículo 9, que dice lo siguiente, Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esto puede aplicar a los hombres cuando actúan no solo de acuerdo a sus capacidades en privado, sino también como funcionarios gubernamentales. De hecho, John Newton, un comerciante de esclavos que se convirtió después al cristianismo, um, escribió un himno que se llama Maravillosa Gracia. Él escribió lo siguiente: los reyes de la tierra están frecuentemente entorpeciendo al mundo con sus esquemas de ambición. Esperan llevar todo ante sí y rara vez tienen un fin más alto que la gratificación de sus propias pasiones. Pero en resumen, lo que son y lo que hacen es ser siervos del gran Rey y Señor y cumplir sus propósitos, como instrumentos que Él emplea para infligir el castigo prescrito a los transgresores o abrir camino para extender su evangelio. Ellos tienen un objetivo, Él, por supuesto, tiene otro. Esto lo escribió John Newton. Y aunque no podemos percibir la mano de Dios en los asuntos de las naciones, como lo vemos el día de hoy, su gobierno no es menos soberano hoy de lo que fue en la época de los profetas y apóstoles, quienes fueron muertos por causa de lo que predicaban. De hecho, es solo en la revelación de la Biblia que vemos la mano de Dios gobernando y guiando las actividades de las naciones y sus efectos en su pueblo. Los eventos que Mateo registró en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento ocurrieron como resultado de decisiones humanas y fueron desarrollados en el curso de circunstancias corrientes. Si no fuera por el inspirado comentario de Mateo, no tendríamos más razones para ver la mano soberana de Dios en esos sucesos de lo que vemos en los acontecimientos más cotidianos de este mundo. Ahora, siendo esto cierto, de igual manera deberíamos ver las noticias que aparecen en la televisión, en internet, en los periódicos y ver en ellos la mano soberana de Dios de la misma manera que lo vemos en la Biblia. Claro,
No tenemos la ventaja de la explicación divinamente revelada de los eventos que vemos en la tele o en internet, como los registros de la Biblia, pero eso no hace el gobierno soberano de Dios menos cierto hoy. Dios registró en su palabra ejemplos concretos de su gobierno soberano sobre la historia a fin de que podamos confiar en Él para los asuntos de esta, como lo vemos. Deberíamos recordar que para quienes vivieron los eventos registrados en la Biblia, la mano de Dios no estaba más manifestada en tales eventos de lo que hoy está para nosotros. Por tanto, podemos tener la certeza de que aún en este mundo caído, aún con nuestros gobernantes caídos, el Señor los elige. Cuando yo vuelvo a las Escrituras para determinar la enseñanza sobre el control o soberanía de Dios en las naciones, hay ciertas verdades muy específicas que se destacan. Primera, Dios en su soberanía ha establecido el gobierno para el bien de toda la gente, creyente o no creyente. Dice Romanos 13:14, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, porque el gobernante es servidor de Dios para tu bien. Nuevamente esto dice Romanos 13:14. Admitir la afirmación porque el gobernante es servidor de Dios para tu bien parece difícil cuando vemos algunos de nuestros hermanos en Cristo perseguidos y tal vez ejecutados por confiar en Cristo. De nuevo, deberíamos tener presente que Dios en su infinita sabiduría y soberanía, y por razones que Él solo conoce, permite a los gobernantes actuar incluso en contra de su voluntad. Pero las acciones malévolas de aquellos gobernantes contra los hijos de Dios nunca van más allá de los límites de la voluntad soberana de Dios. También deberíamos recordar que Él trabaja en la historia desde una perspectiva eterna, mientras que nosotros tendemos a hacerlo desde una perspectiva temporal. Puesto que Dios ha nombrado los gobernantes para nuestro bien y porque Él gobierna soberanamente sobre las naciones, deberíamos orar porque ellos gobiernen para nuestro bien. Pablo exhorta que se ore en 1 de Timoteo 2, del 1 al 2, lo siguiente. Oremos por los reyes y por todos los que están en ese cargo o en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 1 de Timoteo 2, 1 y 2. La oración es la expresión más evidente de confianza en Dios. Si confiáramos en Él para pedir por nuestros hermanos perseguidos en otros países, deberíamos ser diligentes en oración por nuestros gobernantes. Si confiamos en Él cuando las decisiones de nuestro gobierno fueran en contra de los mejores intereses, deberíamos orar para que Él obre en los corazones de aquellos funcionarios y legisladores que toman esas decisiones. La verdad de que el corazón del rey está en las manos del Señor debe ser un estímulo a la oración y no una actitud fatalista. Una cosa más, vemos que además de establecer el gobierno, Dios determina quién manda en ellos. Dice Daniel 4, versículo 17, lo siguiente, Daniel 4:17. El Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Te acabo de leer Daniel 4:17. Y cuando consideramos a alguno de esos malvados tiranos y dictadores que han reinado, así como algunos tontos y débiles que han ocupado altas posiciones aún en este siglo, nos sorprendemos de saber que ellos lo han hecho bajo la soberana voluntad de Dios, pues la Escritura lo dice. Nuevamente debemos ver esta verdad desde la perspectiva eterna de Dios. El Salmo 76:10 dice lo siguiente. Salmo 76:10. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Dios permitirá a las personas, ya sean tiranos con voluntad recia o políticos débiles, hacer solo lo que al final resulte para gloria de Dios. ¿Cómo contribuyen el pecado y el mal a la gloria de Dios? Es un misterio, pero es una verdad afirmada a lo largo de las Escrituras. De hecho, así como Dios determina quién gobierna entre las naciones, también determina la duración de su gobierno. Dice Isaías 40, versículo 23 al 24, Isaías 40, versículo 23 al 24, lo siguiente.
Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Dios está en control incluso de las cosas que parecen descontroladas. Dios es Dios. Él es soberano. Él es el soberano. Y como Él es el soberano, tú y yo podemos descansar en que aun cuando parezca el panorama político o el panorama en nuestro país oscuro, el Señor está en control. Y lo que más podemos hacer es orar por nuestros gobernantes. No debemos caer en la ansiedad nuclear que hay en nuestros días. Deberíamos confiar en el control soberano de Dios y pedirle protección ante un posible holocausto que pueda haber. Nuestro Dios es soberano. Así que ampliemos nuestros horizontes. Muchos de nosotros solemos pensar en la soberanía de Dios solo en términos de su efecto inmediato para nosotros, nuestras familias y amigos, y no estamos muy interesados en la soberanía de Dios sobre las naciones y la historia, a menos que ésta nos afecte directa y personalmente. No nos preocupamos por el desorden político y las guerras de naciones distantes, a menos, por ejemplo, que un amigo misionero no pueda conseguir la visa para entrar a un país donde va a ejercer un ministerio. Pero debemos recordar que Dios prometió que a través de Cristo tú y yo seríamos bendecidos. Y un día esa promesa se cumplirá, como registró Juan en Apocalipsis 7:9, que dice lo siguiente, Apocalipsis 7:9, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono de la presencia del Cordero. Ese es el final de la historia. De aquellos que creen en Cristo, están en esa multitud. Y Dios tiene un plan para redimir a gente de todas las naciones y bendecir a todos los países por medio de Cristo. Sin embargo, ¿qué vemos al mirar al mundo de hoy? La mitad de la población mundial viviendo en países cuyos gobiernos son hostiles, donde son corruptos, donde hay tanta maldad, avaricia en nuestros cuerpos gubernamentales. ¿Cómo confiamos en Dios en esto? Bueno, lo confiamos al mirar a lo eterno, al mirar aquello que vendrá después. Dios hará justicia. Dios es soberano sobre las naciones, sobre los funcionarios de nuestros gobiernos en todos sus actos, y puesto que no afectan directa o indirectamente a nosotros, Él es soberano aún así. Dios es soberano sobre las naciones donde incluso se hace cualquier intento para erradicar al cristianismo. En todas las áreas de nuestra vida, nuestro deber es confiar en Él. No importa lo oscuro del panorama, tenemos la esperanza de que Él sigue en control, incluso de aquello que parece descontrolado. Descansa en eso hoy, porque Él es soberano, tú y yo podemos descansar en que Él obrará para bien nuestro y para gloria suya. Que el Señor te bendiga.